Hola compañeras y compañeros de Sociología del Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. Hoy vamos en este video, no quiero explicar el libro, ¿no? Porque además me siento con cierto temor de equivocar algunos conceptos y algunos debates que Rita Segato lleva ya y que me desbordan, ¿no? Hablando con sinceridad. Además, no quiero que mi reflexión, que mi comentario, que mi exposición, que la clase vaya a guiar a los demás en la lectura que estamos haciendo del libro Contrapedagogías de la Crueldad de nuestra autora Rita Segato, ¿no? No quisiera que yo marcara una línea de lectura del libro, ¿no? Porque me parece que es un libro muy reciente, que es una autora activa, muy reconocida, una pensadora de las grandes de nuestra patria grande, que es América Latina, ¿no? Y que hay que debatir, que hay que conocer a profundidad, que hay que, ¿cómo lo diría? Que hay que sumergirnos en su obra, en los debates, en las preguntas que hace e irnos formando a partir de ello, ¿no? Entonces, esta clase, más que hacer como una exposición puntual de lo que dice en Contrapedagogías de la Crueldad Rita Segato, lo que me propongo es hacer alguna reflexión sobre este libro, sobre algunos conceptos claves y de por qué siento que es un texto ya, ¿no? A pesar de ser muy reciente, es un texto ya clásico del pensamiento social, sociológico, antropológico de Latinoamérica. Primero hay que decir que Rita Segato es una antropóloga de formación, ¿no? Además con una vertiente musical muy fuerte, ¿no? Ella estudia música o etnomúsica, y que la vida la fue llevando a Brasil, ¿no? A Caracas, Argentina, luego a México, pero además la va llevando a su gran aporte, o el aporte que estamos revisando el día de hoy, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces esta inquietud intelectual, militante, diría yo, le aparece de repente en los 90s y desde ahí no la deja y se pone a reflexionar y a reflexionar y a reflexionar sobre un rasgo de nuestra cultura, de nuestras sociedades, que es la violencia contra la mujer, y agregaríamos contra los niños, ¿no? Y que sabrán ustedes, al ser mexicanos, al vivir en la Ciudad de México, que es algo que se ha vuelto cotidiano, es algo con lo que vivimos, ¿no? Es algo que no nos deja esa sombra de la violencia en las relaciones sociales, pero además esa sombra de la violencia contra la mujer. En mi caso, cuando murió mi padre, yo fui a recoger a mi hermana menor todos los días a la parada del camión, ¿no? Y yo me preocupaba por estas cuestiones y me sigo preocupando, ¿no? Y luego, todo este sacar a la luz la violencia de las mujeres nos hace preguntarnos por nuestras hijas, por nuestras esposas, por nuestras hermanas, por nuestras madres, todo el tiempo, ¿no? Y se vuelve parte constante de lo que es vivir en una sociedad como la mexicana. El intentar reportarse, ¿no? El estar temeroso, ¿no? El que te espanten las sombras, en el que la compañera
tenga muy claro cómo vestirse, cómo procurarse, o no lo tenga claro, pero el inventar un montón de mecanismos para intentar estar seguros, ¿no? Entonces, y bueno, últimamente la lucha constante de las mujeres contra la violencia feminicida, contra las violaciones, contra las relaciones violentas en las que muchas veces caen. Y es que los números son impresionantes, ¿no? Si el 70% de las mujeres han sido víctimas de alguna violencia, eso quiere decir que en una proporción parecida los hombres han sido violentadores, ¿no? Y esto nos mete a todos los hombres en ese saco de violentadores. Mamá. Y eso es muy interesante porque cuestionamos nuestra construcción social de género masculino como femenino. Y eso es una parte fundamental de lo que avanza Rita Segato en este texto, ¿no? Entonces, podemos decir que Rita Segato es una reconocida feminista, intelectual, pensadora y militante. Muy, muy importante, ¿no? ¿A qué nivel es su importancia? Me parece que es una de las voces más importantes del pensamiento feminista a nivel mundial y es tal vez la más influyente a nivel Latinoamérica, ¿no? De formación me parece que tiene marxismo, sin lugar a dudas, ¿no? Que hay ciertas categorías que usa como acumulación, ¿no? La acumulación de capital, que es una constante en su reflexión, viene del marxismo, también está muy influenciada por todo el debate feminista, por la revolución intelectual que es el feminismo, así como es una revolución cultural, una revolución social, también lo es una revolución intelectual, y ella abreva de todos los debates feministas, además abreva y debate con el feminismo, ¿no? Es una pensadora polémica, en tanto que le gusta debatir, le gusta cuestionar la teoría y los postulados de cierto feminismo. Y también está una vertiente muy importante en Rita Segato, que es la óptica decolonial. Rita Segato, digamos que intenta unir el feminismo con una óptica decolonial ligada a Aníbal Quijano, ¿no? Al gran pensador que también veremos en este curso, al gran pensador peruano Aníbal Quijano, y entonces busca entender al feminismo, entender la sociedad latinoamericana alejada del espejo europeo, del eurocentrismo, ¿no? Ella será además un tanto dura con las feministas liberales, ¿no? En el sentido más ambiguo del término, ¿no? Como aquellas que abrevan de los discursos europeos, occidentales, del feminismo y quieren imponerlo en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Ella les dirá a esas feministas que pecan de racismo, ¿no? Dirán, son feministas pero racistas, porque siguen con los ojos europeos tratando de imponer una visión del feminismo que no corresponde o que no escucha a las comunidades indígenas, a los pueblos latinoamericanos, a lo afrodescendiente, y entonces ella nutre, digamos, su reflexión a partir de la decolonialidad del poder, del feminismo y de la militancia. Ella es una militante y ella se pone al servicio de las demandas de las mujeres y del movimiento feminista. Y esa me parece que es, en términos intelectuales, una postura que habría que analizar y habría que adoptar, ¿no? ¿Para qué sirve saber? ¿Para qué queremos saber, comprender ciertas cosas si no es para ponerlo al servicio de los grupos, de los colectivos más politizados? En este caso, pues del colectivo al que ella pertenece
con el que se liga, con el que tiene cierta afinidad o mucha afinidad, que es el feminismo latinoamericano. Y esta reflexión la ha llevado a estar en contra, por ejemplo, del Me Too, a estar en contra de cierta victimización de la mujer, estar en contra de ciertas acciones, ¿no? De poner al hombre como enemigo. Por ejemplo, ella ha tenido fuertes debates contra cierta visión del feminismo que ve al hombre como el enemigo, ¿no? Y se explica, digamos, ya leyéndolo, ya comprendiendo a Rita Segato, encontramos una claridad, una lucidez que a mí me parece tremenda, ¿no? A mí me ha dejado pensando varios días, me ha hecho revisar más y más trabajos de Rita Segato, revisar sus posiciones políticas, porque me parece que contiene una gran claridad, una gran lucidez. Pero bueno, esa última palabra la tendrán ustedes, ¿no? El juicio que hagan de la obra que estamos revisando hoy y de la obra también en extenso de Rita Segato. Muy bien, este libro se llama Contrapedagogías de la Crueldad y creo que tiene una característica muy importante, y es que al ser el último libro de Rita Segato, es como una síntesis de su reflexión sobre la violencia contra las mujeres y la violencia patriarcal, si lo queremos ver. Y además muestra cómo el desarrollo de su teoría, el desarrollo de sus inquietudes, desde que empieza a preguntarse por la violencia contra las mujeres, a partir de que la llama la policía de Brasilia y le dice por qué hay tanta violación en Brasilia, ¿no? Y a partir de ese momento hasta llegar a este libro de Contrapedagogías de la Crueldad. Algo que me salta a la luz es que no habla de las contrapedagogías, ¿no? Que sería como las pedagogías contrarias a la crueldad, sino que más bien se centra en analizar las pedagogías de la crueldad. Y dirá, ¿qué es eso? Son todo aquello que nos hace transmutar lo vivo y lo que tiene vitalidad, transmutar lo vivo en cosa. Todas aquellas aspectos culturales, diría yo, que vuelven lo vivo en cosas, que hace que nosotros veamos algo vivo como algo utilitario, como una cosa, como algo que se puede consumir y desechar, ¿no? Entonces esas serían las contrapedagogías, las pedagogías de la crueldad, y las veríamos en los medios de comunicación, en las relaciones que estamos teniendo, en el inconsciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención es cómo bromeamos con buscar un sugar daddy, ¿no? Y cómo la idea de un sugar daddy se ha vuelto parte del lenguaje común de las generaciones más jóvenes. Y cómo detrás de eso hay una visión utilitaria de las relaciones, pero además una visión utilitaria de nosotros mismos, porque es prostitución, como lo quieran ver. O sea, estamos hablando de buscar con quién prostituirme y sacar mejores ventajas o mejores recompensas. Y como un lenguaje que habla, y no lo hablo desde el conservadurismo, ¿no? que quiere que todo el mundo nos casemos por la iglesia y en ceremonia, y que perdamos la virginidad con la persona con la que nos vamos a casar. No de eso. O sea, no es la crítica a una sexualidad más libre, sino es la crítica a llevar al lenguaje común una idea de prostitución que se hace a todas luces y que todo el mundo bromea, se ríe, hace memes, sin ver el trasfondo cultural que hay ahí, y que es la relación utilitaria y es la prostitución como norma.
y la prostitución es ofrecerse a cambio de dinero, ¿no? Puede ser sexual o no, pero la idea de prostitución es esa. Muy bien, entonces estas pedagogías presentes en los productos culturales, en la televisión, en el cine, en las canciones, en nuestros sueños, en lo que queremos, en lo que añoramos, son las pedagogías de la crueldad que vuelven lo vivo en cosas. Por lo tanto, nos quitan empatía o nos hacen no sentir empatía hacia uno más. Por lo tanto, destruyen lo colectivo. Por lo tanto, es individualista, consumista y un rasgo muy importante, patriarcal, ¿no? Las pedagogías o la crueldad está sumida a los hombres. Digamos que habrá una dicotomía entre crueldad, hombre, y mujeres, no crueldad. Porque las mujeres, nos dice Rita Segato, son sujetos, son seres y no seres. Porque en las pedagogías de la crueldad también la mujer pasa a significar un objeto o un territorio por conquistar o algo por tener, ¿no? Y entonces de ahí viene un poco esta idea de la mujer como ser y como cosa, ¿no? Que es parte, y yo diría parte fundamental del sistema patriarcal, ¿no? Y entonces dice, ¿qué pasa para que un hombre viole, para que un hombre mire a la mujer en esta doble como ser y como no ser? En buena parte de las pedagogías de la crueldad, ¿no? Entonces el hombre, y diría que no nada más el hombre, pero en mayor medida el hombre es educado en la crueldad. Y si pensamos, mi generación, espero que la de ustedes no, ya platicaremos el viernes, nos enseñaban, jugábamos a matarnos desde chiquitos, a ser el más cabrón, ¿no? A aprender a pelear, aprender a alburear, a quererte madrear porque alguien se te cerró en el tráfico, porque alguien te miró feo, fíjense, a pelearte porque tu novia se besó con alguien. Y a veces ni tu novia, porque quien te gustaba se besaba con alguien en el recreo y tú querías retarlo a golpes. ¿Qué es toda esta práctica? Tendría que ver con la pedagogía de la crueldad y no nada más, porque tendría que ver con el mandato de masculinidad. Pero van ligados estas dos cosas. Veamos un poco más la pedagogía de la crueldad en hacer cada vez menos extremo la crueldad del cine, ¿no? Rita Segato dice, esto me vino a la cabeza porque La Naranja Mecánica, que era presentada como la película más violenta de la historia, de repente la vi muchos años después, digamos en los 2000 o en los 2010, y ya no es tan cruel, ¿no? Ya no impacta tanto a una sociedad, ya no impacta culturalmente como una película muy muy cruel. Esto es porque ya estamos más adaptados a la crueldad. Esto lo dice Rita Segato. Por lo tanto, a las mujeres y hombres también estamos cayendo en estas pedagogías de la crueldad. Y aquí viene lo que me parece que es una brillantez como pensadora de Rita Segato, y es que liga la pedagogía de la crueldad con algo muy interesante, el capitalismo. El capitalismo que explota, y explotar es quitarle vida a los hombres, ¿no? La extracción de plusvalor de la que habla Marx no es otra cosa que la extracción de vida, que está en la mercancía, que está en las 8 horas, que está en el cansancio de tu cuerpo y de tu alma, en la explotación. Y entonces dice, el capitalismo necesita pedagogías de la crueldad para funcionar.
Eso es fundamental. Y el capitalismo en la fase actual, diría Rita Segato, vemos una agudización de la explotación, del saqueo y de la acumulación. Piensa en una región en Colombia y dice, ahí llegó la violencia para conquistar territorio, para construir hoteles, aeropuertos, nuevos conjuntos habitacionales para una élite, y todo fue por medio de la violencia que se acumuló eso. La mina, ¿no?, también llega infundada en todo este, no quisiera decir protocolo, en toda esta estructura violenta para adueñarse un territorio, ¿no? Entonces dice, el capitalismo actual sigue siendo colonial, la conquista sigue estando presente, y entonces necesita de la crueldad. Además de la desigualdad inmensa, genera pedagogías de la crueldad. El no tener nada o el tener muy, muy poco tendría que llevar, digamos, tal vez yo llevando la reflexión o a partir de lo que leí de Rita Segato, me permito decir la explotación brutal te lleva a prácticas crueles, a prácticas violentas. Quien no tiene nada más que un pene y su virilidad para ser hombre, tendría que ser violento, tiene que ser violento. Y entonces un capitalismo tan desigual, tan salvaje, ¿no?, utilizando una metáfora para entender el neoliberalismo como capitalismo salvaje, tiene que llevar o va de la mano de elaborar una pedagogía de la crueldad. Estados Unidos que tiene un montón de gentes en casa, que mujeres se prostituyen para pagar la universidad, que un chavito llega y mata a compañeros y a la maestra con rifles, de policías asfixiando y matando a un montón de gente. Pedagogías de la crueldad, de cazadores de migrantes en el desierto, que buscan un migrante para cazarlo y matarlo. Y dice, no es entonces una característica del capitalismo, que es, además va a ser muy enfática Rita Segato en decir, es un capitalismo colonial, es un capitalismo patriarcal, necesita las pedagogías de la crueldad. Y entonces que veamos un ascenso en la violencia contra la mujer, y no nada más en que las maten, sino que violan, matan, cortan y tiran en un basurero o tiran en el río de los Remedios o en el desierto. O sea, es el asesinato más todo el ritual que se está dando. Diría, no es un problema de individuos malos, no es un problema de sujetos enfermos, es un problema sistémico del capitalismo que estamos viviendo, es un problema estructural, es un problema social y diría yo cultural. ¿Qué hace la sociedad que está creando feminicidas, violadores, sicarios y un montón de cosas, ¿no? Lo vivo en cosas, pero también la contrapedagogía es que la cosa se vuelve lo más importante. Lo más importante, la cosa o las cosas adquieren un lugar central en la sociedad. Matar por tener un carro, vender droga, ¿no?, y meterte en una espiral de violencia por tener una cadenita de oro, una mujer guapa, joven y una pinche troca, ¿no?
los jóvenes que entran a este tipo de cosas, ¿por qué lo hacen? Por cosas, por un celular, por un arma, por una moto, por un carro, por una casota, por muchas mujeres, ¿no? Otra vez la mujer nos aparece como ser y como objeto dentro de las lógicas del patriarcado y de las pedagogías de la crueldad. Y entonces es la cosa lo que se está poniendo al centro y es la cosa lo que está convirtiendo lo vivo en algo inerte, en algo no vivo, ¿no? Entonces, es esto. ¿Cómo se enseña a percibir esto? ¿De dónde nos enseñan que no está tan mal prostituirse por dinero, ¿no? Por comodidades, por un viaje, ¿no? Por un concierto, por la PlayStation, ¿no? Recuperando los memes, ¿no? Que sé que es un meme y que no es literal, pero por cosas materiales. Muy bien, contrapedagogías de la crueldad. Y viene otro tema ligado a esto, que es el mandato de la masculinidad. ¿Qué sería? Que el sistema patriarcal nos mandata a demostrar que somos hombres todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo demuestras que eres hombre? Con la violencia, con la violación, con el amor romántico, demostrando tu virilidad y tu honra, ¿no? Entre comillas, todo el tiempo, ¿no? Y dice, el hombre en el sistema patriarcal se le impone un mandato de masculinidad. Y es esto lo que explicaría el comportamiento violento de nosotros, lo que explicaría la violación en buena medida, lo que explicaría la guerra. Y entonces el hombre o los masculinos actuamos a partir de un mandato que es social y que es cultural, que nos impone querernos, creernos más chingones, competir por quién tiene el pene más grande todo el tiempo, por quién tiene más dinero, por conquistar, por ser alguien en términos del mandato masculino, que es tener una mujer o dos o tres, ¿no? Y cuidarla y un montón de cosas, es el mandato masculino. Y entonces no es, digamos, siguiendo el razonamiento de Rita Segato, además lo ha dicho, ¿no? No en este texto, pero ella se ha expresado, es por eso que el feminismo es libertario y es por eso que el feminismo también le corresponde a los hombres. No para que las salvemos a ellas del machismo, ¿no? Sino para salvarnos nosotros de este mandato de la masculinidad, de este mecanismo cultural que nos tiene jodidos, que nos crea, que nos hace entrar en una dinámica de la opresión, del dominio, de todo. Y esto me parece que es muy importante, muy, muy importante. ¿Qué queda para los gestores culturales? Fíjense lo que estoy proponiendo, hacer tesis de esto, con esto. Entonces, si el problema de los feminicidios no es un problema de la policía, no quiero decir con esto que no tenga que haber alguien en la cárcel por matar a una mujer o violar. Evidentemente que sí, pero no se va a solucionar con prisiones y con gente en la cárcel, porque es un problema
social, es un problema cultural, es un problema sistémico. Espero que me entiendan. El asunto no es las fiscalías. Obviamente que sí es parte de la solución. Que quien la haga sirva de ejemplo de que va a tener un castigo. Pero el problema es cultural. Y entonces la gestión cultural no tendría que contrarrestar las pedagogías de la crueldad de alguna manera. Y eso Rita, no se le puede pedir todo a una pensadora, aunque sea Rita Segato, pero eso es tarea colectiva, eso es tarea de hombres y mujeres, y tuve que decir primero de mujeres y de hombres, por hacer, de gestores, de artistas, de militantes, de políticos, en el mejor sentido del término, y es eso lo que es un gestor cultural. Quien ha tenido clases conmigo de gestión cultural, acuérdense que para mí el gestor cultural es militante, es político, es sociólogo, es antropólogo, es facilitador, es comunidad, es sujeto, es colectivo, ¿no? Entonces, esta parte nos queda a los gestores culturales pensarla y llevarla a proyectos, a políticas, a reflexión sobre la cultura. Entonces me parece que es un texto muy, muy importante. Cosas que habría que pensar es, para los compañeros, me incluyo obviamente, reconocer que este mandato de masculinidad lo tenemos. Reconocer que el sistema patriarcal también los ha formado, que no basta con decir yo no, porque tal vez no seamos violadores ni feminicidas, pero de que tenemos este mandato, lo tenemos. Y por eso la lucha es por el sistema, contra el sistema patriarcal, que crea hombres y mujeres también, afines a ese sistema, que es afines al capitalismo de dueños, al capitalismo de caciques, al capitalismo violento que estamos viviendo, y que tiene una parte legal y otra parte ilegal, y aquí en este ilegal las bandas, la droga, todo eso tiene una importancia central, ¿no? Y entonces la violencia entra, la violencia en nuestro mundo lo debemos de entender con estas categorías y con más de lo que tiene Rita Segato en este importante libro, ¿no? Entonces queda de construir, queda formar colectividad, pasa por generar contrapedagogías de la crueldad, y es eso, es esa nuestro horizonte, nuestro trabajo, y es esto un poco de lo que nos habla Rita Segato. Espero que les sirva esta clase, esta introducción, esta reflexión, un tanto como ella, discurso, ¿no? Generando discursividad, generando como un río, ¿no? Impresiones que me han llegado y que las comparto y que el viernes compartiremos, ¿no? Ya escuchándonos de aquí para allá y bueno, veremos qué podemos sacar más de este importante texto. Nos vemos el viernes.